todos los televidentes de tu revista Honduras al 100 en tu programa Salud Conciencia. El día de hoy traemos un interesante tema para todos ustedes que me escuchan y ven en sus casas. Vamos a hablar acerca de la insuficiencia renal crónica. Como saben, en Honduras existen muchos pacientes a nivel nacional que tienen ya esa enfermedad crónica de tal forma que necesitan ya dializarse o realizarse hemodiálisis consecutivamente. Es importante saber identificar los factores de riesgo para llegar a desarrollar insuficiencia renal crónica, porque es una enfermedad que, aparte de limitar la vida del paciente, produce costos elevados para la familia del mismo y para el Estado en general. La insuficiencia renal crónica es una enfermedad que se caracteriza por un deterioro progresivo de la función renal, en la cual existe elevación de los niveles de creatinina, que es una sustancia que se mide y que libera nuestro músculo para poder condicionar pues el funcionamiento del riñón. ¿Qué es la creatinina? Esa sustancia degradada por el músculo es una sustancia que el riñón la elimina cuando existen pues niveles elevados de la misma, y es un predictor de daño renal. Si esa sustancia empieza a elevarse en mi cuerpo, significa que mi riñón no está haciendo el adecuado trabajo y no está eliminándola porque es tóxica, y significa que se está quedando en nuestro cuerpo albergada. El hecho de tener una creatinina alta produce toxicidad a nivel de toda mi vía sanguínea, y obviamente eso va a causar también otros problemas, no solamente a nivel de riñón, sino también a nivel de la hemoglobina, a nivel de la médula ósea, a nivel de la estructura ósea del cuerpo. Un paciente con insuficiencia renal crónica no solo tiene daño de sus riñones, sino también tiene daño a nivel de toda la estructura ósea de su cuerpo, y puede también conllevar a tener daño en otros órganos vecinos como el hígado y el corazón. ¿Qué pacientes son los que tienen factores de riesgo para tener insuficiencia renal crónica? Principalmente los diabéticos. La diabetes mellitus hoy en día es la principal causa de insuficiencia renal crónica a nivel del mundo, y eso es importante tomarlo en consideración. Todos los diabéticos deben de tener un control estricto de su función renal. No todos los diabéticos van a desarrollar insuficiencia renal crónica, solamente aquellos que no se controlen bien su diabetes. Por ende, si usted se controla bien su diabetes, jamás va a poder desarrollar insuficiencia renal crónica, y vamos a disminuir entonces el riesgo que usted la padezca. Una vez que el paciente tiene niveles elevados de creatinina, es importante empezar a consumir menos proteína en su dieta. ¿Qué quiero decir con eso? Pacientes con insuficiencia renal ya diagnosticados deben de tener una adecuada alimentación saludable, sobre todo en carbohidratos y en proteínas de origen animal. Lo normal que toda persona debe de consumir de proteínas es 0.8 gramos por kilogramo de proteínas al día. Una persona que ya empezó a tener daño en su riñón debe de disminuir la cantidad de proteínas para evitar cargar ese riñoncito y que eso pueda condicionar después el deterioro de su función renal. Entonces, todo paciente con diabetes mellitus debe realizarse exámenes, controles periódicos para saber si tiene o no tiene signos de daño renal. El principal examen que todo paciente debe realizarse para identificar esa patología es la microalbuminuria. La microalbuminuria es un examen que se hace en orina de forma rutinaria, ¿verdad? Y ese examen se lo debe hacer todo paciente diabético e hipertenso. Con más de 5 años de tener la enfermedad, usted debe realizar estos exámenes por lo menos cada 6 meses. Se llama microalbuminuria. Si ese examen le sale positivo, nosotros como médicos vamos a darle tratamiento para revertir ese proceso. ¿Qué pasa si usted tiene el examen positivo y nunca recibe tratamiento? Eso va a progresar a insuficiencia renal crónica. Una vez que se tiene la insuficiencia renal crónica, difícilmente se va a disminuir o curar. Lo que hacemos es detener la enfermedad en cualquiera de los estadios. Sin embargo, llegará el momento donde esa enfermedad pues va a progresar. Por ende, una enfermedad que es tratable, controlable e identificable, es importante que la tomemos en consideración. Todo paciente con insuficiencia renal crónica llegó ahí porque tuvo un mal control probablemente de sus patologías de base. El llamado es el siguiente: pacientes con hipertensión y diabetes, hacerse screening, creatinina, boom y microalbuminuria. Repito nuevamente, creatinina, boom y microalbuminuria son 3 exámenes que deben de estar frecuentes en el paciente con hipertensión arterial con más de 5 años y diabetes. Llévele esos exámenes a su médico y que él determine si hay o no riesgo de insuficiencia renal crónica. Síganos para más cápsulas de salud aquí en tu revista Honduras al 100 en tu programa Salud Conciencia.